Sean todos bienvenidos al Museo Regional de Chiapas. Agradecemos su presencia, así como a todos nuestros seguidores en redes sociales. En esta ocasión, el arqueólogo Andrés Brizuela Casimir, a través del Museo Regional de Chiapas, se complace en realizar la presentación del libro Ángel Albino Corzo, Benemérito del Sureste, del autor José Luis Castro Aguilar. Para conocer más sobre este importante personaje de la historia de Chiapas, contamos con la presencia y participación del doctor Hernán León Velasco. Del licenciado Jorge Alejandro Sánchez Flores. Acompañados en la moderación del doctor Mario Landayapa, a quien en este contexto tengo el placer de ceder la palabra para dar inicio a este evento. ¿Sí? ¿Se escucha? Bien. Primeramente, pues agradecer ese espacio que nos está ofreciendo acá al museo, el Museo Regional de Lina, Chiapas. Esto es importante porque históricamente no solo alberga parte de nuestra historia, ha sido en su proceso histórico un espacio importantísimo para la divulgación. Yo recuerdo aquellos años 80, esas grandes dinámicas, yo estaba muy joven, recuerdo, de haber participado en estas actividades, a veces como asistente, a veces como ponente. O sea, este es el corazón precisamente, este espacio nace precisamente por una necesidad desde los años 40, con el Liceo Palacios. Y esto yo creo que es recuperar ese ánimo de la divulgación de la cultura. Es sumamente valioso. Voy a hacer un pequeño silencio porque aquí viene doña Melanie, que lo vamos a invitar, que se siente acá en un lugar especial. Ella, pues por su sangre corre dos importantísimas fuentes. Siente usted aquí, doña Melanie, si es tan amable, pues viene de la sangre precisamente de don Ángel Albino Corzo y del general, bueno, ambos generales, y el general José María Melo. Pues yo pido un aplauso para ella, que esté haciendo el esfuerzo y esté con nosotros. Esperemos un momento que llegue el ingeniero Ramón Corzo Vidal, que también corre sangre importante en él. Por un lado, también viene por el general Ángel Albino Corzo y también por el capitán Luis Vidal, dos personas importantes. Y vamos a ir platicando. Bueno, yo también vengo de una sangre también relevante, ¿no? Del general Zenobio Aguilar, capitán era, ¿no? Bien, entonces, primer momento, agradecer al Museo de Antropología que nos acoja y que sea partícipe de esta dinámica que se viene formulando desde la sociedad civil. Eso es muy relevante. Dos, que sea visible un personaje de suma importancia en la construcción de este Chiapas, don Ángel Albino Corzo, construcción de la nación, al igual y de la mano que con Benito Juárez. Estamos ahorita en un espacio, creo, interesante, y acá esa oportunidad, pues vamos a hacer tres veritos. Uno, que es Ángel Albino Corzo, que nos está convocando por sus 150 años de fallecido. Está también precisamente un gran amigo entrañable, José Luis Castro Aguilar, parte medular de este equipo de trabajo y que formuló una biografía en torno a ello, y tiene una adenda también que ha hecho un trabajo importante, que es Virgilio Arias.
¿no? Él desde la Ciudad de México, bueno, chapaneco de Villaflores, pero que ha hecho un trabajo importantísimo desde geografía e historia, ¿no? ¿Cómo es? Estadística de geografía e historia desde la Ciudad de México. Ya nosotros recordemos que en el 2016 pudimos lograr que fuese el año Ángel Albino Corzo por una serie de gestiones que hicimos. Se publicaron libros, ahí tenemos los 3 libros en exhibición, agotados, pero bueno, y luego voy a comentar algo al respecto. Entonces ahí es un mérito también a él, pues si tenemos también una persona medular en este equipo, y que aquí está Mónica Corzo con nosotros. Aquí hay una silla vacía, y es precisamente el ingeniero Hugo Corzo Espinosa. Parte medular de este equipo, trabajando con el ingeniero Corzo, viendo el árbol genealógico, precisando todo lo que dejaron en aquellos años la familia Villers, ¿no? Entonces aquí fue una labor también muy importante que hizo maestro Hugo. Ahora bien, el día primero comenzaron esta iniciativa y que se va a ir desarrollando a través de todo el año. El día primero, pues vimos la respuesta que tuvo el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Torres, y que se suma precisamente a este esfuerzo. Esto es muy loable precisamente, ¿no? Que se haya sumado, conversamos, hay posibilidades que se vuelva a editar la obra de Ángel Albino Corzo a través del ayuntamiento. Luego, en Chiapa de Corzo tuvimos la oportunidad que estuvieran los 3 poderes. Esto es inédito. Es inédito en esta celebración que se hace el día 1 de enero. Es inédito. Ahora vamos a iniciar. Esta actividad que vamos a tener se va a dividir en 2 momentos. Primeramente le vamos a dar la palabra al doctor Hernán León. Ese primer momento, porque él luego tiene una actividad, va a hacer la presentación de un trabajo de Hernán Becerra Pino. Se va a despedir de nosotros y luego ya comenzamos a charlar con Alejandro Sánchez y luego, por supuesto, con la maestra Melanín y también cuando venga el ingeniero Corzo, espero que llegue. Entonces, la dinámica va a ser así. El doctor Hernán tiene pertenencia con este momento. ¿Por qué? Porque él viene de esa rama. Viene de la señora Nieves Corzo Castillejos, hermana menor de don Ángel Albino Corzo, que se casa precisamente, ¿cómo se llamaba su? Francisco Velasco. Y ahí comienza precisamente una fisura en la historia muy importante. Y ahí en esa fisura viene el doctor Hernán. Doctor Hernán, pues ya sabido, es médico de profesión, especialista en su área de conocimiento, pero con una visión que es bastante relevante, es una visión ilustrada. Es decir, no se limita a su disciplina profesional. Ha hecho trabajos de ensayo, poesía, narrativa, etcétera, promoción cultural. Es decir, es un hombre que interviene dinámicamente en nuestra actividad. Entonces, antes de darle la palabra, pues aquí hace un momento llegó, ¿cómo se llama? Rigoberto Noricumbo, presidente de la Fundación Ángel Albino Corzo, Fabiola, que hace el esfuerzo aquí, Fabiola Ramírez, también interesada en la cultura y en la historia de Chiapas, que está con nosotros. Está también aquí el maestro, Molina Matos, Rafael Molina Matos, que escribió un libro precisamente sobre la correspondencia que tuvo Benito Juárez y otros documentos con don Ángel Albino Corzo. Entonces aquí tenemos, pues, y Mónica ya comenté, y aquí también está la esposa también, afortunadamente también Alejandro Sánchez, que es parte de su equipo de trabajo y de vida. Voy a ofrecerle la palabra, ya no voy a tardar más, pero era importante hacer ese preámbulo
¿no? Para darle este contexto, este acto. Entonces, sin más, vamos, doctor. Me da gusto saludarlos. Aquí todos somos parientes. Fíjate que ahí está Julio y ese es pariente de Rodolfo Figueroa, otro poeta. Y allá está la tía Juanita, que es bisnieta de Nieves Corzo Castillejos. Es decir, aquí todos somos familia. Y somos familia con Ruiz, con hasta prácticamente Nandayapa, todos estamos mezclados, ¿verdad? Y podemos hablar de el gran prócer que tuvimos, el gran, que no tuvo mucha economía y salió adelante a pesar de todo. Pidió ayuda a Benito Juárez y mandó 1000 hombres y aparte dinero en esos tiempos, ¿no? Que era difícil por la cuestión de la guerra de reforma y luego con Maximiliano de Habsburgo. Pero la invasión francesa, es decir, este fue un peleonero. Y si algo tienen de Corzo, alguna raíz de ser peleoneros, pues ahí está, ¿no? Pero no rasquita. No rasquita, ¿no? ¿Verdad? No fue rasca. Y también aquí Melo Granados, que es descendiente de los dos, de ese general que fue presidente de Colombia, que se vino a apoyar a nuestro general Ángel Albino Corzo, desde allá abandonar esa tierra y perder la vida en Chiapas. Yo creo que dice mucho del valor que se tenía por defender la patria. Yo quiero hablar en el sistema de salud que estaba en ese entonces, cuando muere a los 59 años, prácticamente nuestro prócer, Ángel Albino Corzo. Una radiografía de la salud, porque él murió de neumonía. La penicilina se inventó en 1920 y ya se distribuyó en 1940. O sea, en 1875, cuando se enfermó, no tenía posibilidades de curarse con nada. Y además era desigual el acceso de la salud. Tenían más presencia los curanderos, los chamanes, las rameadas y todo eso. González Esponda hace un libro que precisamente da cuenta de eso, ¿no? Las epidemias eran muy comunes. La viruela no tenía todavía vacuna. Y había, por ejemplo, el paludismo. Actualmente vemos pacientes con tuberculosis. Llegan pacientes hundidos de tuberculosis en el pulmón. Uno le toma una radiografía y están vivos de milagro. Pero es cierto, pónganse cubrebocas, es importante que ahí llegó no sé quién. Entonces, hay demasiadas enfermedades que se transmiten por esta cuestión ya no nos acostumbramos después del COVID, pero hay otras. Y va a depender de nuestra edad. A veces nos va a matar una gripa simple. Esto es muy importante. En ese momento él murió en San Cristóbal. No tenía ningún recurso. Habían poquísimos médicos. De hecho, cuando mi abuelo se enfermó allá en Villaflores, se murió de una apendicitis, no había quien lo operara, y lo trajeron, y antes de llegar a Tuxtla, se murió. Prácticamente ahora abundan los médicos. Decimos mala atención, pero hay, ¿no? Eso es lo importante que hay. A veces es una situación de guerra el Hospital Gómez Maza, y no voy a hablar mal de nuestro hospital, queridísimo, pero somos muchos. Ningún sistema de salud va a dar cuenta, va a ser suficiente si no controlamos la explosión demográfica. Antes, en ese tiempo, éramos menos de 1 millón de habitantes en toda la República y actualmente en el mundo somos más de 8,000, casi 9,000 millones de habitantes. En 1930 en el mundo eran 2,000 millones y en ese tiempo se morían de hambre. ¿Qué tenemos que ver? Hacia el campo para la producción agrícola, ¿verdad? Y tenemos que ver la explosión demográfica. Estos hospitales son buenos, lo único es que no sabemos controlar, se daba estímulos por cada niño que naciera. O sea, voy a decirlo claro y pelado, porque yo le decía, a veces yo hacía antes hasta 2 marchas por año, y claro es que los que entran a gobernadores o presidentes no lo saben todo, y es normal, y deben tener buenos asesores en medicina, en estrategia en cuanto a la población. Esto es muy importante, porque ningún dinero va a alcanzar si no se ve eso. En Alemania es un derecho que te atienden gratuito en todo hospital, pero está atendido de 15 a 30 años, es más frecuente el cáncer testicular, y tú tienes la obligación de ir una vez al año al médico. Si en tu carnet se ve que no fuiste, entonces tú pagas todo. La obligación es la medicina preventiva. Si tú no acudes, tú pagas
pagas todo. Y los hospitales están bien, están cómodos y hay una súper atención porque no están aquí, que es un estado de guerra. Yo he visto pacientes que están ahí fracturados y están sentados y 1, 2, 3 noches. O me tocó ir a operar a un paciente antes en el Hospital General, que estaba allá en la 9ª Norte, y que prácticamente estuvo así, haciendo fila para entrar al quirófano, y ya cuando le tocaba murió el paciente, no lo puede operar, porque hay fila para entrar al quirófano, a veces hay hasta 10 quirófanos, y se opera día y noche, es insuficiente, ¿verdad? En el hospital, en La Raza, que llegan a hospitales difíciles de todo el país, teníamos que pelearnos entre los médicos para que nuestro paciente entrara a quirófano. Los familiares que nosotros hacemos ahí en los hospitales para que ganar el sitio que nos corresponde y discutir. Yo digo, pero este tiene más urgente, este puede morir, aguántate. Y ahí estamos discutiendo hasta que nos toca. Ese momento aquí nuestro amigo, nuestro familiar de todos, porque si son Ruiz, Dandayapa, si son Fernández, son familia, de ahí vienen. De hecho, la esposa de nuestro amigo Ángel Albino Corzo se apellidaba Ruiz, ¿no? Molina. Y así se van haciendo. Iriarte, su papá, ¿no? Allá por Coita, los León que no son de África, son de Coita. También un familiar era Iriarte. Entonces, eran las mismas familias. Aquí quiero ver ese asunto, en qué situación estaba defender a México. Pero los niños bien cuidados alcanzaban los 5 años de edad, casi todos morían de diarreas, de todo esto por el sistema de salubridad. Raramente llegaba un hombre a vivir más de 40 años, o sea que él vivió 59 años, se cuidaba, se quería, ¿verdad? Se lavaba las manos. Vamos viendo del otro punto de nuestro amigo. Hay una amplia bibliografía aquí de dónde se tomaron las fuentes y en suma la salud pública en Chiapas en 1875, cuando él falleció, era un reflejo de las profundas desigualdades sociales y económicas, porque si tenía más o menos recursos, te tocaba un médico, 2, 3 médicos en Tuxtla. Cuando llegó el doctor Pavía, que tiene 106 años, él es el que operaba todo, lo anestesiaba y lo volteaba al paciente a operar porque no había anestesiólogo, ¿no? Entonces, habían poquísimos médicos, igual mucho más antes de nuestro amigo doctor Pavía, habían poquísimos médicos, el doctor Chanona, y en San Cristóbal pues era un momento dado, solo las clases pudientes podían ser atendidos por los médicos, todos morían de mal aire o de otras cosas, ¿no? Porque no existía un diagnóstico basado en evidencias. A Ángel Albino Corzo se dice que murió de neumonía, ¿verdad? Pero podemos decir que probablemente de qué tipo de neumonía fue, ¿verdad? ¿Cuál fue la causa? Tuberculosis, por ejemplo, padeció Rosario Castellanos. No lo sabían, pero lo padeció. ¿Y por qué deja a su hijo y ahí encargado por ahí? Precisamente tal vez no queriéndolo contaminar. Muchas veces decimos mala madre, lo dejó ahí. No, hay razones. En tiempo de Rosario Castellanos era difícil salir de la tuberculosis. Y el tratamiento era de 1 año y medio. A veces morías del tratamiento. Actualmente ya no, pero se morían muchos por el tratamiento médico. Por ejemplo, les dan omeprazol, aquí un poquito de medicina. Si lo toman a larga data, les va a dar osteoporosis, les va a dar problemas de memoria, retardo un poquito en la velocidad de la inteligencia. Por decir menos, estudien los efectos colaterales. Ahora con el Google, la inteligencia artificial, accesen. Y si les dice el gastro, tomen tantos, a ver, momento, la mejor manera de no estar tomando omeprazol, ¿cuál es? Cambiar la dieta y tomar avena en la noche, a los momentos que siente ardor el estómago, es más barato la avena. Así que aguas, ¿verdad? Así como decimos aquí, aguas. Muchos medicamentos nos van a causar más enfermedades que soluciones. Y más, por lo menos en aquel tiempo hubiera existido el omeprazol, no existía nada, ¿no? Entonces, Fleming ya decíamos que había inventado la penicilina en 1920 y se comenzó a distribuir en 1940, apenas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Es cuánto?
La lectura que nos acaba de dar ahorita, en este momento, el doctor Hernán, es muy significativa. ¿Por qué? Porque nos provoca no solo a repetir la historia que hemos repetido como discos rayados sobre la vida de don Ángel Albino Corzo. Hay mucho que hablar todavía de don Ángel Albino Corzo. Hay toda una tradición oral. Muchos hablan precisamente de la muerte, ¿por cuál fue el motivo de la muerte de don Ángel? ¿No? Hay muchas, parte de toda esta tradición, pues hubo una conjura precisamente en torno para matarlo, pues, ¿no? De estarlo atosigando una fábrica de bombas que puso, ¿cómo se llama? Pantaleón Domínguez. En fin, sus trabajos científicos que hizo. En fin, hay un trabajo, o sea, Ángel Albino Corzo exige mucho aún por descubrir. Y no solo en él, sino su contexto histórico. Agradezco mucho la participación del doctor Hernán en este momento, que haya participado. Y como les dije, se va a dividir en dos momentos. Él tiene una actividad, se va a retirar. No sé si quiere dar unas últimas palabras. Un abrazo a todos y todos somos familia. En este Chiapas apartado nos llegó la revolución tarde, nos llegó todo tarde, pero la familia siempre no está tarde. Es lo mejor. Tómese usted una foto aquí con doña Melanie. Doña Melanie, aquí con... Ahí está. A 92 años. ¿Tiene foto con el primo, pues? Sí. Allá está la tía Juanita, Carmita. Es todo lo bello de estas actividades. Es un punto de encuentro de amigos, de familiares, de cariño. Familiares, sí. ¿Quién vale otra? Luego nos vemos. Seguro. Ah, tú, Fabiola, vente aquí, te goleta, antes que se vaya el doctor. Y Mónica. Y Mónica, antes que se vaya. Sí. Sí. Mónica. Encima de la pierna de alguien. Sí. Juanita, venga, Juanita. Ponte aquí en medio vos, carracudo. Venga, Ey, Juanita. ponte aquí en medio, Juanita. asalzado. Nada más que soy Adriana. La foto con el primo. Adriana, perdón. Adriana, perdón, Adriana. Mónica es otra. Sí, Adriana. Estamos en familia. Nuestro arqueólogo es fotógrafo. A ver dónde va a estar. A ver, a la cámara. Para invitarla a desayunar. Gracias, gracias. ¿Todo usted de acuerdo? Sí, al contrario. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Bien, pues en la primera etapa, como les comenté, era la participación del doctor Hernán. Seguimos, si desean, en el mismo tenor de don Ángel Albino Corzo. Y si desea comentar algo, doña Melanie, pues le ofrecemos el micrófono para que nos salude. Y posteriormente, pues ya vamos a hablar de nuestro amigo común, José Luis Castro Aguilar. Bueno, las primeras palabras es el agradecimiento que les tengo a nuestros amigos chiapanecos y nuestra familia que siguen honrando al gran héroe que fue mi tatarabuelo, Ángel Albino Corzo. Y que no se olviden, nosotros ya vamos de salida. Yo soy una de las tataranietas más viejas. Ya cuento con 92 años y no me quería yo perder esto. Qué bueno.
Y gracias, porque yo vengo de Veracruz, no soy de acá. Muchísimas gracias por la atención que tuvieron de venir. Y muchas gracias a ustedes, los organizadores. Muchas gracias. Estoy sumamente complacida que les rindan un homenaje a los que verdaderamente han servido a México y sobre todo a nuestra patria chica, porque realmente uno de los detalles más importantes, bueno, para todos, es el Soconusco. Y don Ángel Albino, el general Ángel Albino, se levantaba de la cama cuando venía el ejército guatemalteco a quererse apropiar del Soconusco. Cuando él llegaba allá, ya los soldados guatemaltecos ya se habían ido huyendo porque le tenían mucho miedo. Así que Chiapas es grande, pero el Soconusco también es muy grande, y rico. Chiapas es rico por su gente, por su gente trabajadora y honrada y bastante olvidada del centro de México. Entonces, muchas gracias. Eso es todo lo que puedo decir. Muy agradecido. Pues agradecemos su presencia realmente en esta oportunidad, ¿no? Y que nos esté convocando precisamente el general Melo aquí presente en su sangre y por supuesto el general Ángel Albino Corzo. Pues bien, aquí también ya llegó Tania. Gracias, Tania, parte del equipo ciudadano, que estamos ahí trabajando como hormiguitas, como siempre. Y en esta oportunidad, pues, bueno, ahora vamos a entrar en su segundo momento. Vamos a cederle la palabra a Alejandro Sánchez Flores, José Alejandro Sánchez Flores. Bueno, él es abogado por profesión, pero cronista por decisión. Actualmente tiene un importante lugar en la historia del Tuxtla contemporáneo como cronista. Y en este momento, pues, vamos a hacerle un tributo de amigos a José Luis Castro Aguilar, quien se dedicó a hacer un volumen que es precisamente Ángel Albino Corzo, Benemérito del Sureste. Un libro que precisa muchos datos que se tenían, que eran parte de como ciertos mitos, si efectivamente había habido un decreto para que fuera Benemérito del Sureste de México. Recuerdo que discutimos, ahí estaba don Hugo, el ingeniero Hugo, y discutiendo si era Castillejo o Castillejos. Se decidió por unanimidad, después de ver todos estos trabajos, que era Ángel Albino Corzo Castillejo, ¿no? Pero fueron a través de varios documentos, un trabajo exhaustivo que hizo en su momento, y en esta oportunidad, pues aquí nuestro amigo Alejandro Sánchez va a dialogar al respecto. Le ofrezco la palabra. Gracias, Mario. Buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen y usted que haya llegado desde tierras de Veracruz a Chiapas, regresado. Sí, claro, sí. Y bueno, son territorios que siempre nos han unido: Tabasco, Veracruz, Oaxaca, la península, y fueron tierras recorridas por don Ángel Albino Corzo, de alguna manera. Y no sé, recordando lo que decía Hernán León hace rato, de esas enfermedades de paludismo, de neumonía, ahí por el acta de defunción de don Ángel dice que, bueno, de inflamación, él como médico sabe, entonces dice que es neumonía. Pero en esa época así era, y no quiero remontarme otra vez a la cuestión médica, pero así era. Por ejemplo, Ignacio Zaragoza, en esa época cuando don Ángel manda a 600 o 400 hombres más, bueno, y por ahí todos somos parientes, porque don José Manuel Gamboa era mi tatarabuelo. Sí, también. Entonces por ahí vienen, y tengo las espadas. De seguro fue que le sirvió también en esas épocas a ellos, porque son tiempos por el mango que tienen las espadas, datan de esos tiempos.
Entonces, bueno, en esa época mandan a la gente a Puebla, y todos sabemos que eran caminos muy difíciles. No había Tocolón, no había nada, ni caminos, y los ríos crecidos, ni varos. Bueno, han de haber llegado muy deplorables. Pero tuvieron la fortuna que los recibiera Ignacio Zaragoza, que a los 4 meses don Ignacio Zaragoza muere de fiebre tifoidea. Y de ahí lo mismo, casi pues, o sea, las enfermedades en ese tiempo, como decía Hernán León, eran muy difíciles de tratar, no habían medicamentos propios. Y cupo en honra al batallón Chiapas llevar el cuerpo de don Ignacio Zaragoza a la Ciudad de México. Y luego vienen para atrás los chiapanecos. Nada más echaron un poquito de pozol y van para atrás. Y le tocó el sitio de Puebla. Sí, para aguantar más. Y le tocó el sitio de Puebla. Pero bueno, son otras historias que ahorita se me hizo recordar lo que decía el doctor León, de acuerdo a las enfermedades que padecían los abuelos y bisabuelos en aquella época. Chiapas, o las Chiapas propiamente, porque así era conocida y así fue conocida en la primera Constitución Federal de la República de 1824 como las Chiapas, haciendo referente Chiapas de los indios y Chiapas de los españoles. Entonces las Chiapas aparecen en la primera Constitución, antes incluso que otros estados. Entonces Chiapas siempre ha tenido presencia. No quiero remontarme a aquel famoso plebiscito, y bueno, pues todo eso fue situaciones muy difíciles que pasaron los chiapanecos, los abuelos, los bisabuelos, para tener una certeza en cuanto a ese acto cívico más grande, democrático que hemos tenido, fue ese plebiscito, y que en Tuxtla está pues ese símbolo que es el monumento a la bandera y dos damas ahí dándose la mano, como la Federación de Chiapas a México, recordando ese famoso plebiscito. Pero bueno, hablando de don Ángel Albino Corzo, el tiempo que a él le tocó vivir fue un tiempo muy difícil, un tiempo de guerras internas, un tiempo de pobreza extrema. Si Chiapas está más pobre actualmente, siendo un país tan rico como decía Hernán, pues en esa época se imagina. Y don Benito Juárez lo sabía. Por eso en esas cartas que le mandaba o que se mandaban ambos, le dicen, no mandé hombres, no mandé dinero. Pero don Ángel mandó dinero y mandó hombres, ¿no? Primero 600 con Pantaleón Domínguez, que luego fue enemigo acérrimo de don Ángel Albino Corzo, y la otra fue con José Manuel Gamboa. 400 hombres para completar los 1000 que le había prometido don Ángel a don Benito. Y ahí se van los chiapanecos. Así estaba más o menos el tiempo difícil que les tocó vivir. Y se levantaban en armas en Soconusco, y en Oaxaca, y en Tabasco. Tabasco quería agenciarse algunos pueblos de Chiapas. Bueno, un total desorden, y la cuestión legal, la cuestión jurídica por los suelos, la educación ni se diga. Cuando allá en Ancachiapa nació don Ángel Albino Corzo. Y su padre pues quería que fuera agricultor, comerciante, y luego lo mandó a la universidad, bueno, a San Cristóbal, a la Ciudad Real, para que allá pues él de alguna manera tuviera una instrucción pues académica de lo mejor, para que fuera, pues en esa época los padres mandaban a los hijos para que fueran curas, sacerdotes, igual que Joaquín Miguel, su papá quería que fuera cura, y ellos tenían en mente otra cosa, la libertad, eran liberales, como Ángel Albino Corzo. La cosa está que se dan las cosas, y vienen gentes de que se van levantando en armas en contra de los poderes constituidos. Hay un primer incendio en San Cristóbal a las casas consistoriales, a la Casa Real prácticamente, que estaba a mano izquierda de Catedral actualmente, donde se pierden tantos documentos por el incendio. Ahí estaban los tres poderes, en esa época San Cristóbal era la capital todavía de la entidad. Se pierden tantos documentos, no había por supuesto tu registro civil, pero habían documentos que daban fe, daban cuenta de nuestra provincia de Chiapas de tiempos pretéritos. Desafortunadamente la guerra fue así, Ortega y compañía queman, y por todos lados habían esos problemitas de insurrecciones. Don Ángel no quería incursionar en la política, su papá menos. Su papá siempre le habían ofrecido que fuera jefe de aquí, jefe de allá, y él prefirió vender todo, venirse a Tuxtla, y aquí también le van a proponer que fuera empleado público de alto vuelo, y no quiso.
siempre huyendo y al final de cuentas dijo don Ángel, bueno, yo toda mi vida he andado queriendo ayudar a todo el mundo y mi padre tenía razón, pero él nunca aceptaba nada. Luego todos, o la mayoría, te dan la espalda, como le pasó a él con todos los que decían, o la mayoría, que decían que eran sus amigos. Ahorita vas a hablar de José Luis Castro. Recuerdo yo que, bueno, Julián Grajales, no, otra cosa, Julián y Flores, pero hay un documento donde Julián Grajales, ya muerto Ángel Albino Corzo, lo demanda ante el juzgado en un juicio con testigos que don Ángel le había quedado de ver 500 pesos. Bueno, 500 pesos en esa época era un dineral. Y con testigos él quería acreditar que los deudos pues le pagaran esos 500 pesos. Son situaciones, bueno, que vienen al caso porque estamos hablando de don Ángel. Los testigos, unos dijeron que se debía, otros dijeron que no debía. La cosa que quedó que no debía. Haya sido o no haya sido, el documento, la actuación judicial está, son documentos públicos que merecen pleno valor probatorio. Entonces, se dio. Son cosas de que ya, aún muerto, seguía él teniendo, pues, problemas con gentes vivas. Pero hablando de José Luis Castro, a mí me da mucho gusto, Mario. Por aquí está mi amigo Rafael. Rafa, entre ustedes tres hicieron una trilogía perfecta prácticamente de estos libros que están pues, aquí, que tuve suerte todavía que José Luis Castro me obsequiara, me dio su voz. Pues acabaron, va. Ya, Sí. Bueno, la cosa está que tengo, y José Luis Castro me obsequió, pues, mi amigo, y es una trilogía, si digo perfecta, porque no son los únicos que han escrito acerca de don Ángel, de su historia, de su vida, de su obra, y aquí ellos tres, de alguna manera, pues tienen la fortuna de tener al alcance varios documentos, ¿no? En su caso, pues Rafa, por ejemplo, en su libro, que yo tuve la oportunidad también de leerlo, que hace mucho tiempo tuvo la dicha de tener documentos del Archivo General de la Nación, que en Chiapas no se conocían algunos o muchos, nada más los que teníamos en libros, y de eso hace uno de los 3 tomos. Me recordó a Rabasa, por ejemplo, con su tetralogía, ¿no? Ajá. Él tiene 4 libros muy importantes, y aquí hay 3 con la trilogía. Ahí van, por uno faltó el mío. Pero bueno, la cosa está que esos 3 libros son muy los tuyos, Mario, que recopilas también ahí mucha obra, ¿no? Que no conocida, incluso, algunos himnos, incluso a don Ángel, ¿no? Entrevistas. Entrevistas, no, precioso. Pero aquí nuestro amigo José Luis Castro se aboca a indagar y a recolectar y a darnos datos aún tal vez no muy conocidos en lo que fue la vida y obra de don Ángel. Yo quiero mencionar aquí como un antecesor directo de los años, principios del siglo pasado, como fue don Manuel Betrens. Manuel Betrens tiene en su historia de Chiapas un libro muy interesante, no sé, una recopilación que hace el señor, tremenda, que te vas dando cuenta que incluso don Ángel Albino Corzo en aquella época viene a Tuxtla, porque se había levantado aquí Esquinca, que luego fue su amigo. Estamos en la época todavía Santana, el centralismo. Y como saben que viene don Ángel Albino, ellos se van a Pocoita. O sea, no lo esperaron, pues. Y allá hay un cerro, Potro, que se llama, donde fue una pequeña batalla. Pero don José Gabriel ya andaba en eso. Luego se va de otro bando. Es lo que pasaba en ese tiempo. Muchos estaban en un bando, creo que también está la fecha, ¿no? Y luego otros se iban a otro bando y después todos eran otra vez amigos y otros enemigos. Sí, pero hay que precisar, porque ese es el liberalismo moderado. Sí. Es un tipo de pensamiento, porque ellos eran radicales y habían personas que eran moderados. O sea, tenían un pensamiento, eran liberales, pero eran moderados. Tenían su plan. Porque aparte son los mapaches mansos, que es muy diferente. Sí. Ya en la época revolucionaria. Sí, pero ahí eran moderados. Era Sí. un pensamiento liberal, pero moderado. La cosa es que, bueno, luego son otra vez del mismo movimiento y se va haciendo esto, ¿no? Yo por aquí traje a Mario, quise dar lectura porque anoche todavía lo hice, Muy bien. referente a José Luis, porque fue un amigo
gran investigador, un rata de archivo, mi amigo, estuvo batido 30 años en el archivo. Dice, Ángel Albino Corzo, Benemérito del Sureste, es el título de su libro. Es una obra del cronista e investigador tuzleco José Luis Castro Aguilar, que en paz descanse, quien lamentablemente falleció en plena producción literaria, pero nos dejó libros de consulta histórica para las nuevas generaciones. Además de haber sido mi amigo personal y compañero dentro de la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos, del que incluso fue de sus fundadores. Castro Aguilar fue una persona dedicada a la investigación, aprovechando su paso como jefe del Archivo General del Estado, donde laboró por varias décadas, y ahí tuvo la oportunidad de estudiar la historia de Chiapas, lo que se vio reflejado con la publicación de varios libros dedicados a nuestro pasado glorioso, entre estos, este que se presenta en ocasión al 209 aniversario del natalicio del Benemérito de Chiapas, general don Ángel Albino Corzo. Ángel Albino Corzo, Benemérito del Sureste, es un libro que viene a llenar una página más de nuestra patria chica, una historia narrada apegada a hechos históricos, pues sobre el tema han escrito varios historiadores, cronistas e historiadores, pero de una u otra forma han cambiado lugares, fechas, es decir, no son confiables, como libros de consulta, incluso de datos subidos al internet. Por ahí he encontrado 2, 3, incluso una enciclopedia que dice que murió en México y otra enfermedad. Bueno, se van perdiendo a veces los datos por allí. Por ello, esta obra resulta de lo más confiable, les decía, respecto a aquellos hechos y actos aquí contados por Castro Aguilar. Como ya dije, acucioso investigador y comprometido consigo mismo para dar certeza al lector. Él estaba día y noche, noche y día, y al día siguiente lo mismo, con tal de que su trabajo saliera lo más perfecto que se pudiera en cuanto a datos, en cuanto a lugares, fechas, y con documentos fehacientes, datos correctos de ese periodo tan convulsivo como fue el tiempo que le tocó vivir al hombre más probo, amante del liberalismo como fue don Ángel Albino Corzo. En realidad, desde que el territorio conocido hoy como Chiapas, antes fueron ocupadas, les decía, por diferentes etnias, que con el paso del tiempo serían sojuzgados por los aztecas, luego por los españoles. La colonia es un periodo desastroso para aquellas comunidades indígenas, al grado de llegar a ser esclavos. Fue provincia y luego madre, siempre República Mexicana. Siempre ha estado en guerras intestinas por el poder, más por el tiempo de Ángel Albino Corzo con el centralismo de Santa Ana, la invasión de la soberanía nacional por Francia, y luego el imperio que dejó en la miseria más grande del país, y qué decir de la lejana Chiapas, ya de por sí pobre, pero tan rica en su suelo, en su gente, su subsuelo y aguas. Y aguas. Pero eso sí, con el valor reflejado en cada uno de sus hombres y mujeres, siempre prestos a defender la institución legalmente constituida. Es decir, sus leyendas e historias es plena y gloriosa. Solo por mencionar una de ellas, recordemos aquella gesta histórica cuando Chiapas envía a Puebla al batallón Chiapas para luchar al tú por tú con el mejor ejército del mundo de aquel tiempo como era la Francia. El presidente Juárez había solicitado a don Ángel Albino Corzo dineros del erario público, pero se mandó no solo dineros, no obstante el empobrecimiento del empobrecido Estado, sino también 1,000 hombres para luchar por la soberanía nacional en contra de una potencia mundial. Otras entidades igual de lejos y lejanas, de nuestra patria chica, no quiero mencionar estados, no mandaron hombres, solo dineros, argumentando distancia. Y Chiapas, no sé, tal vez cerca de 1,000 kilómetros, ahí se fueron los tíos, los primos, los abuelos, al saber qué impresión le causaban a Zaragoza, de ver todos desarrapados aquel contingente. Claro, algunos han de haber desertado, era muy lejos la tirada, ¿no? Nuevas páginas históricas desde los inicios fueron cinceladas por sangre de mayas, tzotziles, centales, zoques. Vendría el clero y cerca de 300 años que administrativamente dependimos de la Capitanía General de Guatemala.
de la voluntad de un pueblo para perpetrar eternamente lo más sagrado que es su libertad, consignado en el acto democrático más puro como fue el de los chiapanecos para decidir su propio destino por medio de un plebiscito y así pasar a formar parte como un estado más de la naciente República Mexicana. De grandes pensadores, educadores como Fray Bartolomé de las Casas, Fray Matías de Córdoba, Fray Víctor María Flores también de Chiapa de Corzo, que por medio de la pluma enseñaron a leer a tantos chiapanecos. Esa es a grandes rasgos la historia de la entidad cuando vino al mundo Ángel Albino Corzo en Chiapa, hoy Chiapa de Corzo en Sonor, y déjenme decirles que ese mismo territorio fue donde los primeros hispanos establecieron a su llegada a estas tierras, es decir, la heroica ciudad de Chiapa de Corzo, cuna de don Ángel Albino Corzo. El libro que hoy se comenta está excelentemente bien estructurado, que comienza con una presentación por el que fue el director general de Conaculta, Juan Carlos Calimayor Franco. Luego el autor nos habla del general Ángel Albino Corzo, el héroe más grande de Chiapas, gobernador constitucional del estado de 1856 a 1861, de la primera boda civil en Chiapas, una de sus hijas. Y está el acta de nacimiento. Y lo mantiene el registro civil como un tesoro más de Chiapas. Claro, la gente en esa época pues no le gustaba, y no lo vieron con buenos ojos. El registro civil, bueno, eran jueces en esa época, juez del registro civil. Pero si fueron las cosas, y aquí lo consigna José Luis Castro. Gobernador constitucional del estado, ya decíamos, defensor del territorio chiapaneco, el gobierno de Chiapas le ratifica su grado de coronel, los tabasqueños lo reconocen como general. Otra hazaña muy importante, la de Tabasco. Todos ellos reconocen al hombre, reconocen al liberal, reconocen al héroe. Y él siempre quiso ser un servidor más de la patria, del sur-sureste. Actividades destacadas como gobernador, brazo derecho de Juárez en la reforma, bueno, ya con lo que tiene ahí Rafa que nos dio en su libro, y otro libro que hay por ahí que es de los 60 más o menos, cuando sabemos nosotros de esas comunicaciones que tenía con don Benito Juárez, don Ángel Albino Corzo, pues no había tu internet, no había tu teléfono. Qué gran hombre, ¿no? Qué gran hombre que ahora, con este reconocimiento que le hace pues este grupo que han ustedes reunido, que de alguna manera también soy parte, con estos libros, qué mejor homenaje, ¿no? Qué mejor homenaje para que los parientes, más que nada las juventudes, los niños, los alumnos, las escuelas, sepan más de nuestro héroe, pues porque hay escuelas que llevan su nombre, hay calles que llevan su nombre, hay municipios que llevan su nombre. Bueno, qué mejor que con estos libros nos acerquemos más a los muchachos, a los jóvenes, para que sepan más de nuestro héroe, de nuestro gran Ángel Albino Corzo. Podríamos seguir platicando, Mario, pero si quieres lo podemos hacer más participativo, si quieres. Podemos luego crear un diálogo aquí. Puede ser, si quieres, ¿no? Por lo pronto creo que con esto termino, sigue otra hojita, pero con eso pienso que termino porque quiero hacer hincapié al gran trabajo que hace José Luis Castro. Desafortunadamente no le alcanzó el tiempo, digo, estaba en su mejor etapa productiva literaria cuando el destino lo alcanzó, pero nos deja uno de sus libros que es Ángel Albino Corzo, Benemérito del Sureste, para que nos agasajemos prácticamente con esas historias de un personaje real que puede haber nacido tal vez en otro tiempo y en otro lugar, pero por fortuna nació en Chiapas y en Chiapas. Gracias. Al terminar su intervención de Alejandro, comenta pues la importancia de que la obra y sus hechos sean conocidos por la población. Una de las funciones centrales que tiene nuestro Comité Ciudadano es que sea visible eso, que el pueblo sepa ello. Y les voy a comentar una anécdota que parece chusca y es real.
A mí me correspondió, formar el comité de, acá hicimos comités en todo Chiapas, en la Ciudad de México. Cuando me toca hacer en Acala, llega el presidente municipal después de 3 horas de hacernos esperar, y yo le digo, es que es importante que se sepa que sea visible, vaya, la labor y la vida de don Ángel. Y él me responde, mire, claro, usted no va a saber que Ángel Albino Corzo es de Comitán. Cambió toda la historia, entonces él es Comitán de Corzo y Chiapas, ¿qué es? ¿No? El presidente municipal lo dijo así, de manera categórica, ¿no? Entonces, me dio mucha risa y hoy recupero esto. Aquí entre nosotros se encuentra el ingeniero José Nigenda Granados, que también es descendiente de la familia Granados, de Chiapas de Corzo. Agradecemos su asistencia y también vamos a agradecer que se sume dinámicamente a toda esta labor que se viene realizando, porque también, pues, gracias a lo que se hizo en la estatua y todo el reconocimiento que se hizo a Granados, y ahora que se está haciendo la investigación, pues ha venido abrevando precisamente de nuestro comité. Asimismo, se disculpa a la familia del ingeniero Ramón Corzo. Sucede que este calor pues le afectó un poco la presión, que no sufre, pero sí está pesada el calor, venir de Chiapas de Corzo, se disculpa. Bien, entonces pues en este momento pues vimos un panorama y esta conversación va a continuar. El día 21 vamos a tener una conferencia de Plácido Morales en Chiapas de Corzo, que va a hablar precisamente de lo que es el liberalismo en México, y en particular precisamente con Ángel Albino Corzo. Por eso el evento se va a llevar en Chiapas de Corzo el día 21, nacimiento de Benito Juárez. Recién, el año pasado en una subasta compré un libro raro de don Ángel Albino Corzo, y ahí deja entrever precisamente pues su posicionamiento de lo que es el liberalismo. Pero yo como lingüista puedo afirmar una cosa: he visto algunos autores de esa época, y en este caso particular de don Ángel Albino Corzo, tiene una prosa muy pulcra. Atrás de una buena escritura hay un gran lector. Hay un gran lector, los otras pues son trabajos que hizo de dispositivos de su memoria. Entonces este libro es raro porque en la portada del libro no aparece consignado el autor. En cambio, esas tienen como el año, su primavera, estadios, otoño e invierno, como los mares, su flujo y reflujo. Voy a cederle la palabra quien quiera hacer un comentario, alguna pregunta. A final de cuentas, pues esto no es una conversación estática, sino es una conversación abierta. Cualquier comentario, tienen ustedes el micrófono, que será un placer. Y aquí también, pues, los que estamos aquí en la mesa estamos dichosos de conversar. ¿Se escucha? Buenas tardes. Soy parte también del comité y de la familia del general Ángel Albino Corzo, y me siento muy orgullosa de eso. Pues felicitar a Mario, a todo el comité, mi tía Melanie, tan entusiasta, que vino desde Veracruz y se echó el viajezote nada más por estar acá presente, y a todos los presentes, pues muchas gracias. Nada más comentar que efectivamente don Ángel tenía una visión futurista, si se quiere decir, global. Tenía pensado lo que ha pensado muchos gobiernos y que ahorita parece que se va a concretar, ¿no? Unir el Golfo de México con el Pacífico como una vía comercial. Él creó la primera escuela normal para indígenas en el país. O sea, eso habla de que era un hombre incluyente, de que era un hombre que veía más allá de todo. Y bueno, con respecto a estos 3 libros, quiero decirles que para mí se volvieron mis libros de consulta. Fue un gran tino. Antes de que Mario recopilara los 2 libros de don Ángel Albino Corzo, yo no los conocía, no los había leído. Me dio mucho gusto que tengamos, y hasta en eso creo que lo previó don Ángel, ha de haber pensado, van a decir lo que sea de esta historia, ¿no? Y qué supiéramos, qué sabríamos de eso si no hubiera sido por ese legado que dejó escrito.
Entonces de ahí se basan pues muchos textos actuales, como la misma biografía de Castro, que la verdad también lo felicito y también lo he leído y lo he releído porque es una historia bien interesante. La compilación, perdón, que hizo el profesor también pues nos permite leer, creo que son más bien las cartas de Juárez a don Ángel Albino Corzo, ¿verdad? Al parecer las que se conservan, más que al revés, pero bueno, ahí podemos ver que son respuestas y qué pedía y qué sugería Ángel Albino Corzo. Por ejemplo, lo comentábamos en un programa de radio del domingo, de que él creía necesario fortalecer el puerto de Veracruz, o sea, y don Ángel, y Benito Juárez, perdón, le contesta que sí, que hay un presupuesto ya designado para ese fortalecimiento, porque todas las invasiones nos llegaban por el puerto de Veracruz y en 2-3 días ya estaban en la Ciudad de México y bueno, ya teníamos invadido el país, ¿no? Entonces, pues, felicidades, ojalá pronto podamos ver ese nuevo libro que ya quiero leer, el de don Ángel Albino, que seguramente lo vas a publicar con un buen prólogo, como nos tienes acostumbrados, Mario, y pues me da mucho gusto que se integre más familia, ojalá y se acerquen y que formen parte del comité y que cada año nos sigamos reuniendo para los eventos y actividades. Mañana no se pierdan, hay una entrevista de radio con Rigoberto Nuricumbo y el profesor Matus a las 5 de la tarde, ¿verdad? Lo van a transmitir y va a ser en vivo en un café que está en la Segunda Oriente. Y pasado mañana tenemos, ¿qué tenemos el miércoles? Un conversatorio en el ITAC, ¿verdad? Sí. Entonces, para que estén pendientes y si no pueden asistir, por lo menos que lo podamos ver en el Facebook. Y eso. Gracias. Chao. Bueno, con respecto al libro que comentaba del maestro Molina, él hizo doble trabajo. La compilación completa que tuve la oportunidad de conocer, que es un chonchonote así, hizo en los años 70, y luego para la publicación del libro era precisamente reducirlo. Entonces ahí fue algo, yo creo que complejo que le tocó pasar al maestro Molina Matos, y en esta iniciativa fue clave la convocatoria que nos hizo Orozco. Aquí lo vamos a publicar, pónganse las pilas y lo sacamos porque lo sacamos. Entonces yo creo que el papel que jugó en el proceso editorial Marco Antonio Orozco Suar fue importante. Aquí el maestro, le vamos a ceder la palabra al maestro Molina Matos. Gracias, buenas tardes. Primeramente agradecer al señor director de aquí del museo por la apertura que está haciendo para llevar a cabo este tipo de eventos de carácter histórico-cultural. La presencia de doña Melanie, descendiente directa del general Melo Granados. El activismo que siempre ha demostrado Mario Alejandro. Pero también quiero resaltar la presencia muy distinguida de nuestro amigo Rigoberto Nuricumbo, que es el presidente precisamente del Comité Ciudadano del 150 aniversario, y le ha puesto mucho entusiasmo, muchas ganas, muchos deseos de que todo este tipo de actividades se vengan desarrollando. Así que muchas gracias, Rigoberto, un aplauso para él, lo merece. Y hacer una pregunta, ojalá me la puedan contestar, que creo que nosotros no la pudimos hacer en el momento oportuno. El 28 de febrero, la Escuela Ángel Albino Corzo, de aquí de Tuxtla Gutiérrez, inició una semana cultural, una semana histórica, dedicada precisamente al general Ángel Albino Corzo. Y dentro de ellas, dentro de esas actividades, invitaron al comité para que fuéramos a dar una charla, una plática con los jóvenes de quinto y sexto año de primaria. Y fuimos, aquí el maestro Rigoberto y un servidor. Se dio la charla, hubo sinergia con los jóvenes, muy inquietos, por cierto, y vinieron las preguntas y respuestas. Vinieron las preguntas y respuestas, desde luego. Pero hubo una que dudamos, y me acordé ahorita del maestro Hernán León, que habló de las enfermedades de aquella época, que estaban muy permanentes. Uno de los niños de quinto año preguntó, ¿de qué murió el general? Esa fue la pregunta concreta. Y la verdad es que me gustaría, si alguien por ahí tiene el dato, ¿de qué murió?
Porque si bien es cierto que sufrió mucho moralmente, espiritualmente, emocionalmente por el asesinato de su hijo Donato, por la pérdida de sus facultades de su otra hija, la traición que tuvo de sus contemporáneos, de sus amigos La de lucha, persecución que tuvo. pero todo eso le impactó dentro de su salud, dentro de su forma de ser. ¿De qué murió? Esa fue la pregunta que nos hicieron y se la traslado a ustedes. Pues aquí comentaba hace un momento, pues el acta de difusión que tuvo, ¿no? No es muy clara el motivo, no hay una descripción como tal, ¿no? Lo que comenta la tradición oral era que precisamente, pues ya él venía con una decadencia después del seguimiento, ya había estado en Quetzaltenango, se vino para acá, pues estaban viviendo una situación muy difícil. Ya viene enfermo él, pero no sé qué comenta aquí Alejandro. Sí, el acta de defunción, pues prácticamente, pues dice que una inflamación, ¿no? Sí, Una inflamación, ya Hernán León nos dijo hace rato que pudo haber pasado, ¿no? sí. Pero no dice más rasgos el acta de defunción, pero ya Hernán nos dijo, ¿no? Sí, pero podemos deducir lo que decía el maestro, deducir de alguna manera lo que comentaba el maestro Molina Matos. Sí, de alguna manera. Sí, Todos los porque elementos que estaban en torno ya ves que él a la sufrió, persecución que tuvo, la muerte del hijo, la situación que vivió la hija, la situación que vivió fue precisamente efecto de Pantaleón Domínguez. y que todos le querían, pues, quitar sus bienes, y todo eso le fue haciendo que poco a poco, pues, se enfermara, porque realmente a esa edad que él falleció, pues, no era una persona anciana prácticamente, ¿no? Pues, o quién sabe, ya a los 60 años en esa época ya era una persona anciana. Pero, Son otros tipos. Me pasaba a decir nada más, Mario, de que, bueno, gracias a don Ángel y aquel famoso plan de Ayutla, ¿no? El plan de Ayutla con Juan Álvarez y con Monfort, Ignacio con Monfort y todos ellos, llega a Chiapas y el que lo saben varios, pues nadie se une, nadie se adhiere al plan, únicamente Ángel Albino Corzo. Y él se pone de acuerdo con oaxaqueños, y así habla con Maldonado, Fernando Nicolás Maldonado, que había sido incluso el que trajo y le puso con decreto Gutiérrez a Tuxtla, don Joaquín Miguel Gutiérrez, le comenta en su rancho, fue don Ángel al rancho de él y le comenta, oiga, mira, está pasando esto, ¿cómo ve? No, yo estoy con Santana, al hacer la política, pues estoy con Santana. Y le digo, pues agarra 100 hombres de Chiapas, de Chiapa, y vas a hacer frente si viene la gente de Oaxaca, y tú vas a hacer frente, y él no quiso. Él ya mostraba pues su liberalismo, pues don Ángel Albino Corzo. Y de esos datos, ¿no? Después, el propio Maldonado llega a Chiapa, y en San Cristóbal, que es toda la capital, y le entrega a don Ángel el gobierno, Maldonado. Y reconoce, pues, el liberalismo de Juan Álvarez, ¿no? Y Juan Álvarez llega a ser presidente de la República, luego como Monfort, y luego viene la Constitución de 1858, que ya trae los primeros de garantías individuales o derechos fundamentales consagrados, y que nos retoma la de 1917, que fue una copia de la del 57, que vienen consagrados, pero como Monfort, habiendo sido de los de Plan de Ayutla, trata de echar abajo la Constitución, por eso es perseguido y por eso entra Juárez. Bueno, es otra historia, ¿no? Pero la historia es muy bonita y sale por esto, que el plan de Ayutla en Chiapas, la única persona que creyó en ella fue don Ángel Albino Corzo. Voy a cederle la palabra. Hace rato me comentó doña Melanie que se le había quedado algo para conversar. No, lo que pasa es que me comentó que le quedó algo en el tintero y era hablar precisamente del general Melo, José María Melo, no sé si quiere comentar algo. Bien, bueno, José María Melo pues fue una pieza importantísima, ¿no? Liberal, expresidente de lo que fue la República de Colombia, golpe de Estado, obedeciendo obviamente a nuevos intereses
que tenían precisamente los conservadores, y eso ocasiona que tenga que salir del país. Hay muchos libros que se han publicado, que no se han publicado en México, y hacen referencia precisamente en la travesía que tiene y que llega a Chiapas después de varios años. Entonces se queda en Guatemala, comienza a formar y que se respete su grado militar, y así lo hace. Una vez platicando, y eso no lo comenta en el libro, una vez José Luis Castro, una de sus teorías que tenía era precisamente que posiblemente el éxito que haya tenido Chiapas de Corzo en la batalla del 21 de octubre era por estrategias militares. Y recordemos que Melo era militar de escuela, era estratega. Entonces, posiblemente haya habido algo ahí, precisamente de formación militar, ¿no? Porque se habla precisamente de un grupo pues, sin experiencia militar, etcétera, y enfrentan un grupo mayoritario y que lo vencen. Entonces dice, no, pero aquí hay algo, dice. Ya estaba Melo, aquí hay algo, dice, y él era estratega. Desafortunadamente, pues murió asesinado, ¿no? Por los conservadores, en este caso fue Ortega, quien lo va a asesinar en lo que es la finca de Juncaná. Pero bueno, deja una estirpe muy importante, fusionada con la familia Corzo, que aún sigue presente. Aquí tenemos en este momento familia de ellos, y que, bueno, son parte medular de nuestra historia. Uno de los compromisos que tuvo el gobierno de México era, transportar, o no sé cómo llamar, términos legales, los restos de Ángel Albino, de Melo. Y de hecho yo platicando una vez en la embajada de Colombia, pues ellos no tenían mucha afecto, precisamente a la historia de, o sea, Colombia no tiene mucho afecto, Chiapas tiene mucho más afecto, ¿no? Y esto obedeció a que tuvimos a un presidente municipal que hizo cosas que no le correspondían a su ayuntamiento, como precisamente hacerlo maneja a Carlos Frei con lo de Bonampak, hacer el reconocimiento de los restos en Chiapas de Corzo de Fray Matías de Córdoba, de precisamente los restos de Melo. En fin, hizo muchas cosas que no le corresponden. De hecho, hasta tuvo un problema, ¿no? Porque pusieron una placa en Bonampak, y el INAH pues le metió una multa a Tuxtla Gutiérrez porque lo pusieron y con cemento. Ya sé, Carlos Frei. Y pasaron muchas cosas muy interesantes en esa época, hizo mucho reconocimiento. De hecho, hay un teórico, ahorita, ¿cómo se llama? Ahorita me voy a acordar, es un teórico en literatura. Entonces, de repente desaparece un equipaje en la Colón. Ahorita me voy a acordar el nombre de este teórico. Y de repente, no, pues que desaparece su equipaje y aparece su nombre y llega a sus oídos. Llámelo. Ahí llega, pues, era un hippie. Nada más que era homónimo, tenía el mismo nombre. Dice, es suyo Tuxtla. Ahí está. Y llega Pavón, que era un teórico, también le muestra la foto. No es. Ay, perdón, sacan de la oficina, ahorita me voy a acordar de este teórico. Pero hizo muchas cosas, ¿cómo se llama? Porque en 1950 se publicó un libro, un folleto, 1951 en la época del general Grajales. Y luego ahí quedó. Posteriormente, pues ya se hizo un homenaje, y ya fue la primera visibilidad que hubo de Melo, y en esos años. Yo estuve ahí, yo creo que fue en el 87, fuimos a Juncaná en esa oportunidad, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta más? Un comentario. Muy buenas tardes. Pues, en un primer momento, agradecer, pues, todas las facilidades y la solidaridad que siempre nos brinda el arquitecto Brizuela para hacer este tipo de actos y otras actividades alusivas a todo lo que de una u otra forma, como equipo, como comité, como parte de la difusión y el rescate que hacemos a estos momentos históricos relacionados con los personajes, pues nos permite, y tenemos este espacio de divulgación. En un segundo momento, pues también agradecer a todos los presentes, a las personas que nos están acompañando, y que la verdad que la asistencia, la presencia de todos, pues nos fortalece y nos imprime quizá esa energía para continuar
impulsando este tipo de actividades. Y en otro, pues, celebrar la participación de Mario, de doña Melanie, de el doctor Hernán León y, por supuesto, del licenciado Alejandro Sánchez, en esta charla, en este conversatorio que se da en torno, pues, a dos personajes, a don Ángel Albino Corzo y, por supuesto, a nuestro entrañable amigo José Luis Castro, que sin duda fue un participante muy activo de todas estas iniciativas también, y que hace, pues, ¿qué será? En 2016, cuando nos reunimos para conmemorar el bicentenario del natalicio de Ángel Albino Corzo, pues también participó de manera muy activa, y uno de sus productos, pues, es este libro que nos ha reunido esta tarde, hablar sobre el general Corzo. Yo creo que son productos tangibles que se han podido formular y producir en torno, pues, a estas conmemoraciones. Yo creo que no es en vano esta labor que se hace, este esfuerzo de los familiares, de las amigas y los amigos, que por ahí viene una fecha conmemorativa, nos llamamos, nos reunimos y vemos desde la ciudadanía qué se hace, haciendo gestión, buscando a los amigos, tocando puertas, porque eso nos deja, pues, el entusiasmo de que esta herencia histórica, por ejemplo, la que nos legó don Ángel Albino Corzo, pues se mantenga entre nosotros todavía, esté vigente, que no se pierda, y que al mismo tiempo la podamos posicionar de las generaciones actuales, de la niñez, de los adolescentes, de los jóvenes, y que sobre todo tengan, pues, un enfoque educativo, que es lo más importante. Hoy me enteraba de una escuela secundaria técnica que está pintando un mural con la imagen de don Ángel Albino Corzo, alusivos, pues, a sus 150 años del fallecimiento. También aparece Rosario Castellanos en razón del centenario de su natalicio, y la maestra Florinda Lazos por los 100 años del voto de la mujer en Chiapas, ¿no? Entonces reúne cierto interés, y yo creo que la imagen plasma diversos momentos históricos que se retoman, como decía hace un momento, para posicionarlos de uno mismo y que estén vigentes. Yo creo que este trabajo que se está haciendo hoy en colaboración en equipo, pues va a dejar muy buenos resultados. Tenemos metas deseables. Por ejemplo, hay municipios que llevan el nombre o están relacionados con don Ángel Albino Corzo, y que no hemos podido quizá tener eco aún, como por ejemplo Reforma, o en estados como Tabasco, como Campeche, que es de nuestro interés, o hay una estatua en la ciudad de Oaxaca también, que por ahí queremos hacer algo. Y pues algo valioso que ya nos dejó en esta semana, pues es recuperar un acto que se hacía en el Boulevard Ángel Albino Corzo, y que se dejó de hacer ya hace algunos años, y que gracias a la gestión del maestro Molina Matos, de Luis Gordillo, pues fue posible que se retomara. Y yo creo que eso, pues, es algo muy valioso. Y como decían, no nada más esperemos estas fechas para hacer referencia a Ángel Albino Corzo o a otros personajes, porque la herencia histórica no se pierde, está activa, porque como lo decía el doctor Hernán León, todos venimos de las mismas familias, y por lo tanto, pues es función de nosotros hacerla visible en estos tiempos. Pues felicitaciones a Mario, Alejandro y por supuesto doña Melanie. Gracias por acompañarnos siempre. Muy bien. Entonces, bueno, ya dio los agradecimientos aquí Rigo. Pues afortunadamente con el arqueólogo Brizuela, pues hemos hecho esa sinergia. Van a venir cosas muy importantes en agosto, pues ya se anticipa, se va a abrir aquí una vitrina precisamente con motivo de este periodo. Agradecer también a los medios de comunicación, aquí es nuestro compañero chapacorseño que también está acá, ¿no? Pues solo queda precisamente un aplauso al benemérito del sur de México, que es Benito Juárez, al soldado de Bolívar, como nos dice aquí, al soldado de Bolívar, que era José María Melo, y el cronista emérito de Tuxtla Gutiérrez y de Chiapas, José Luis Castro Aguilar. Un aplauso para ellos, por favor. Pues bien, algo más. Nada más quisiera agregar, aprovechando que está aquí usted y su familia, de la familia Melo, que también Tuxtla en algún momento le hizo un reconocimiento con un pequeño librito. Sí, en los 80s. En Ocancino Casa Honda.
le hace un reconocimiento y para el pasado mañana a lo mejor lo llevo o lo llevamos para que lo platiquemos, ¿no? Pero Yo felicidades. se lo mando. Sí, sí. Ah, perfecto. Pues bien, gracias a todos y toda conversación es inconclusa.